Vamos chicos con el segundo clásico más importante que hay en el mundo de los relojes inteligentes, porque recientemente ya hice la comparativa más importante que había entre estos dos smartwatch, pero en sus versiones más actualizadas y más premium, como son el Apple Watch Ultra 3 versus el Galaxy Watch 8 Classic. Pero es que si bajamos un poquito más el presupuesto nos encontramos con dos alternativas que sinceramente no tienen en absoluto nada que envidiar a estas versiones un poco más premium. Por un lado tenemos el Apple Watch SE de tercera generación, mucho más barato, una relación calidad-precio magnífica y que me parece sinceramente el mejor smartwatch de Apple que te vas a poder comprar si te quieres comprar un Apple Watch para así no tener que estar gastando mucho dinero. Y luego por otro lado tenemos el Samsung Galaxy Watch 8 que como digo tampoco tiene nada que envidiar a la versión 8 Classic, ya que las únicas diferencias más importantes es el hecho de no tener un bisel giratorio, que sí que es cierto que esto mejora mucho lo que es la interacción con el reloj, y tener una capacidad que es inferior de 34 GB, pero que honestamente te estarías ahorrando mucho dinero, y es que aparte estos dos smartwatches los puedes comprar casi por el mismo precio, dependiendo también de la versión que compres, y en este vídeo vamos a ver una comparativa muy completa para ver cuál de los dos te merece más la pena comprar. Vamos a empezar entonces chicos hablando sobre lo primero de todo, que es acerca de la experiencia de usuario, porque sí que es cierto que la experiencia que nos brindan estos relojes van a ser de las más completas y de las mejores que vayamos a tener en un smartwatch. Si me preguntáis a mí cuál smartwatch me ofrece mejor experiencia de usuario, te digo desde ya que el Samsung Galaxy Watch 8. ¿Y por qué te digo esto? Básicamente porque mira, en la pantalla inicial, si por ejemplo deslizamos tanto hacia arriba, bueno, aquí en este caso hacia los laterales, ¿vale? Porque tengo el reloj inclinado, evidentemente. Fijaros la cantidad de aplicaciones a las que vamos a poder acceder. ¿Y por qué digo esto? Porque esto en el Apple Watch S3 no tenemos accesos directos a ninguna aplicación. O sea, solamente deslizando hacia arriba o deslizando hacia abajo o haciendo clic directamente aquí para acceder al propio menú. Y es que esta es otra. Si accedes, por ejemplo, al menú de tu Apple Watch y accedes a alguna aplicación en concreto, no tienes una flechita para poder deslizar y volver hacia atrás. Simplemente le tienes que dar clic nuevamente a la corona giratoria. Y dependiendo del tiempo que pases en esa aplicación, te vuelve a lo que es la watch face inicial o te vuelve directamente al listado de aplicaciones. Que como digo, esto puede parecer muy absurdo, puede sonar una tontería, pero es que esto, si vienes de relojes inteligentes como puede ser este Samsung o cualquier otro smartwatch de otra marca, que puedes interactuar directamente con la pantalla táctil para volver hacia atrás, acceder a las aplicaciones y demás, te das cuenta de que la experiencia de usuario es infinitamente mejor en cualquier reloj. Si tuviera que poner a prueba, como digo, estos dos relojes, pues definitivamente me quedo con el Galaxy Watch 8. Pero eso sí, si tuviera que destacar una cosa que me gusta del Apple Watch es que al final en este S3, por ejemplo, tenemos una corona giratoria. Y a mí yo soy muy defensor de este tipo de botones con los que puedes interactuar, botones físicos, que por ejemplo no tenemos en el Galaxy Watch 8, que simplemente tenemos que interactuar pues con la pantalla táctil. Sí que es cierto que tenemos esta función de poder acceder y bueno, navegar de una forma mucho más rápido, como si tuviéramos un bisel, pero que en este caso seguimos teniendo que tocar la pantalla táctil porque no tenemos ningún botón físico ni nada con lo que poder interactuar para navegar de una forma un poquito más fluida. Pero es que otra de las cosas también por las que destaca este Galaxy Watch 8 frente al Apple Watch S3 es que tenemos un brillo de pantalla que es muchísimo más amplio. 3000 nits versus tan solo 1000 nits. Estamos hablando de una diferencia de 2000 nits, o sea, del triple. Si queréis visualizar la pantalla en perfectas condiciones, bajo la luz del sol, si hace mucho deporte, en exteriores, pues obviamente la vas a ver en mejores condiciones en el Galaxy Watch 8, que honestamente en el Apple Watch S3 tampoco es que se ve mal, pero se va a ver con una intensidad muy inferior. Y luego también otra diferencia es que los dos los podemos conseguir en diferentes versiones, de 40 o de 44 milímetros, dependiendo del tipo de muñeca que tengas, pero es que sobre todo los materiales de fabricación en cuanto a la pantalla son mejores en el Galaxy Watch 8 porque tenemos una pantalla de cristal de zafiro. Aquí tenemos un vidrio IONX que vale, que es resistente a los golpes, a los arañazos, pero en ningún caso se va a poder comparar a la resistencia que te da de verdad una pantalla que sea de cristal de zafiro, que desde luego, como digo, es más resistente y más segura. Luego para la batería, aquí sinceramente chicos tampoco hay diferencia, porque al final si estás acostumbrado a utilizar relojes de Samsung o los propios Apple Watch,
ya estarás más que acostumbrado o acostumbrada a tener que cargar estos dispositivos con mucha frecuencia. Y la verdad que en estos dos relojes en concreto la batería les dura casi lo mismo, te diría yo. En este caso el Galaxy Watch 8 yo lo he estado teniendo que cargar prácticamente cada día y medio si duermo con él, porque si no duermo con él la batería me puede durar un poquito más de 2 días, por ejemplo, o 2 días exactamente. Y lo mismo ocurre con el S3. Sí que es cierto que el S3 a lo mejor la autonomía es un poquito más duradera, que en este caso tampoco es que sea mucho más, pero nos puede dar un poquito más de autonomía frente al Galaxy Watch 8. Pero como suelo decir, esto al final va a depender mucho del tipo de uso que le vayas a dar. Una gran ventaja que tiene el Apple Watch S3 es que, por ejemplo, tenemos la opción de activar la pantalla para tenerla siempre activa sin que apenas consuma batería, y que se puede cargar este smartwatch en aproximadamente una hora, unos 50 minutos o 1 hora y 10 si lo tienes prácticamente al 0%. Y esto te lo digo porque el el Galaxy Watch 8 tarda un poquito más en cargar. A mí me tarda aproximadamente 1 hora y media más o menos, y la verdad que a veces tengo que esperar bastante hasta que se cargue al 100%. Ahora os voy a contar la experiencia que tienes que saber para las notificaciones y las llamadas. Ya te digo desde ya que para la recepción de notificaciones, gestión de notificaciones de todos tus mensajes es mucho mejor en el Galaxy Watch 8. Por varios motivos. Punto número 1. Puedes descargarte directamente desde Google Play Store WhatsApp si quieres. Puedes visualizar todos tus chats, puedes compartir fotos, enviar audios, reproducir los audios que te envíen, puedes visualizar muchísima cantidad de contenido y vas a tener la experiencia más parecida a WhatsApp directamente. Y es que aparte puedes gestionar el cómo quieres configurar tú la recepción de notificaciones, porque esto en Apple no lo podemos hacer. O sea, si tú recibes un mensaje y tienes tu iPhone desbloqueado, no te salta en tu Apple Watch. Si no lo tienes colocado en la muñeca, tampoco te salta, y la pantalla tampoco se enciende al recibir un mensaje, a no ser que hagas el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla o de que tengas la pantalla siempre activa. Pero ese tipo de configuraciones, como digo, me gustaría poderlas ajustar y configurar como yo quiera, porque esto, por ejemplo, tanto el reloj de Samsung como prácticamente cualquier otro smartwatch fuera del ecosistema de Apple te lo permite hacer, y las configuraciones, como digo, ya vienen predeterminadas y sin poderlas cambiar en tu Apple Watch S3. Pero al mismo tiempo que te comento todo esto, que sepas que Apple ha anunciado recientemente la posibilidad de descargarnos directamente WhatsApp y tener la misma experiencia que tendríamos, por ejemplo, pues con un reloj con sistema operativo con Wear OS, como puede ser este Samsung Galaxy Watch 8. Sí que es cierto que esta función todavía está en beta, no la he podido probar, pero es probable que si a lo mejor estás viendo este vídeo el próximo año, a lo mejor ya puedas instalarte WhatsApp y poder interactuar de forma nativa con él en tu Apple Watch. Y luego para las llamadas, honestamente chicos, la experiencia que me han dado estos dos relojes ha sido la misma. O sea, la verdad que para las llamadas funcionan relativamente bien, se nos escucha con bastante claridad y nitidez. Podemos contestar las llamadas mediante control de gestos, que esto la verdad es fantástico porque así es como las he estado contestando siempre, y también pudiéndolas rechazar de la misma forma. Así que en este aspecto yo daría un empate. Ahora bien chicos, vamos a ver a continuación todas las diferencias por si quieres utilizar algunos de estos dos smartwatch, bien sea para hacer deporte, salir a correr, ir al gimnasio, bueno, hacer todas tus actividades físicas que hagas, para saber cuál de los dos te conviene más, cuál es más preciso. Y yo te puedo anticipar desde ya que, por cierto, hice recientemente ya un vídeo contando mi experiencia con el Galaxy Watch 8, y es algo que te voy a repetir justamente ahora, que el Galaxy Watch 8 hay dos cosas que no me gustan, sobre todo para los registros de actividad para cuando hagas deporte, y es que la contabilización de las calorías y la medición de la frecuencia cardíaca, que al final son cosas que van muy alineadas, no te lo hace del todo bien. Sí que es cierto que para algunas pruebas que he hecho, pues la verdad que sí que me ha dado buenos registros, buenos valores, pero honestamente si hacemos una media de todo, pues la verdad yo no me fiaría mucho de los valores que me da. El Apple Watch S3 te lo voy a recomendar sinceramente para hacer deporte, monitorear tu salud. Tenemos unos sensores que, por ejemplo, para la frecuencia cardíaca, que no son los mismos que tiene, por ejemplo, el Ultra 3 o el Series 11, pero es que son muy precisos, y Apple siempre ha destacado por tener una precisión en cuanto a sus sensores que suele ser muy buena y te hace unas lecturas bastante correctas. Y todos estos datos también los he contrastado con otros relojes y también con una banda pectoral, por ejemplo, que es la que me suelo poner como referencia para mis actividades físicas. Y honestamente te diría que para la medición de tus registros de actividad y para la precisión,
yo te recomendaría mucho más el Apple Watch S3. Luego, importante mencionar también dos diferencias importantes. Primero que todo, si eres un usuario que quiere tener los registros en cuanto a GPS más precisos, que sepas que el Galaxy Watch 8 tiene GPS de doble banda, mientras que el Apple Watch S3 tiene un GPS estándar, no tiene un GPS de doble frecuencia como si encontramos en la versión Ultra 3. Entonces te lo digo para que lo tengas en cuenta. Y luego, punto número 2 es que si, por ejemplo, haces actividades como ir a nadar, por ejemplo, que es una actividad que seguramente mucha gente que esté viendo este vídeo realice, que sepas que yo honestamente aquí no te recomendaría meter ninguno de estos dos smartwatch al agua. Primero que todo porque sí que es cierto que los puedes utilizar para natación, de hecho tenemos ejercicios de natación, pero son smartwatch que, por ejemplo, no me dan esa seguridad que sí me puede dar, por ejemplo, un Ultra 3, por ejemplo, un Apple Watch Ultra 3 me refiero, que cuenta con funciones, por ejemplo, para hacer buceo, submarinismo, inmersiones por tener sensor de profundidad, sensor de temperatura, y esto hace que me dé mucha más garantía y seguridad a la hora de meterlo en el agua. Porque al final estos smartwatch, dependiendo de la frecuencia con la que tú practiques natación, a lo mejor se te puedan dañar a largo plazo, y para eso te recomendaría que te compraras otro tipo de relojes, al igual que como te dije hace un momento, que si haces actividades en exteriores, si esto es lo que haces con mucha frecuencia, por ejemplo senderismo, montañismo y demás, a pesar de que en estos relojes te puedes descargar aplicaciones como Wikiloc, Strava y demás, y tener una interfaz y una experiencia mucho mejor, tampoco te los recomendaría al 100% porque la batería se va a ver muy sacrificada si haces muchas rutas, estás mucho tiempo fuera, usando el GPS, usando estas aplicaciones, y te recomendaría, como digo, smartwatch con una duración de la batería mucho más prolongada, como pueden ser relojes de Huawei, Amazfit u otros. Por lo tanto, estos smartwatch para este tipo de actividades en concretos quizás hay mejores opciones. Y luego, para el monitoreo de la salud, aquí sí que es cierto que la experiencia más completa, pero no la más precisa, la vamos a tener en el Galaxy Watch 8. Porque el Apple Watch S3 la verdad que está bastante limitado en esta generación comparándola con sus generaciones superiores como el Series 11 o Ultra 3 para el monitoreo de la salud. Porque lo único que vamos a poder hacer es monitorear nuestra frecuencia cardíaca para establecer también diferentes alertas de frecuencia cardíaca elevada o baja, por ejemplo, cuando estamos en reposo, o monitorear directamente el sueño para así detectar, por ejemplo, apnea del sueño, para darte una evaluación, una puntuación sobre cómo has dormido y los diferentes ciclos de sueño. Pero es que no tenemos sensor de oxígeno en sangre, no tenemos medición de la tensión arterial, función de electrocardiograma, como si encontramos, por ejemplo, en el Galaxy Watch 8, que sí que es cierto que la medición de la tensión arterial o la de electrocardiograma tan solo va a estar disponible para los usuarios que tengan un teléfono de Samsung vinculado precisamente a este reloj, porque si tienes otro teléfono Android, estas funciones no las vas a encontrar disponibles. Y luego también comentar que tanto en esta versión como en la 8 Classic también tenemos nuevos sensores para medir lo que es la carga vascular, índice de envejecimiento, índice de antioxidantes, que honestamente son funciones que son complementarias, nuevas que introducen precisamente en esta nueva línea de los Galaxy Watch 8, pero que tampoco está utilizando. Pero como vemos, tenemos una experiencia mucho más completa por los sensores que introduce en el Galaxy Watch 8 frente al Apple Watch S3, que como digo está bastante limitado para el monitoreo de la salud. Y luego ya las últimas diferencias por comentar es que los dos cuentan con la posibilidad, por supuesto, de descargarnos aplicaciones directamente desde Google Play Store o desde la propia App Store. Obviamente cada uno está limitado para su propio ecosistema. Sí que es cierto que la memoria que tenemos en el Apple Watch S3 es de 64 GB frente a los 32 GB que tan solo tenemos en el Samsung Galaxy Watch 8. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos una memoria muchísimo más amplia en el Apple Watch S3, pero que honestamente 32 GB también es más que suficiente para descargarte aplicaciones, archivos, música, etc. Y luego la última diferencia la vemos con respecto a los asistentes, a la inteligencia artificial que tenemos en los relojes. Tenemos Siri por parte del Apple Watch S3 y Gemini por parte del Galaxy Watch 8. ¿Cuál es mejor? Pues sinceramente los dos me han dado una experiencia muy similar para la gestión de tareas, para la gestión de consultas. Sí que es cierto que yo estoy mucho más habituado a utilizar Gemini que Siri, pero honestamente te diría que los dos funcionan igual de bien. Y esto ha sido todo, chicos. La verdad que estos dos smartwatch, sinceramente, son dos relojazos que por su precio creo que están bastante bien. Yo en el Galaxy Watch 8 las únicas dos cosas que no me gustan son el hecho
de que, bueno, la batería evidentemente, pero sobre todo para hacer deporte y monitorear tu salud, si eres muy exigente, quizás no te recomendaría este smartwatch. Pero es que para la interacción diaria, para descargarte WhatsApp, para responder tus notificaciones, para hablar directamente con Gemini, para poder navegar directamente por el menú y ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible, este smartwatch es el indicado. Si no eres muy exigente tampoco para hacer deporte, también te vale sin problema. ¿Te vas a tener que acostumbrar a cargarlo todos los días? Bueno, todos los días. Cada día y medio, cada 2 días, un poco más, un poco menos. Pues sí. Y lo mismo ocurre con el Apple Watch S3. Que las únicas cosas que no me han gustado son todos los recortes que tenemos para la monitorización de la salud. Sí que es cierto que es muy preciso para el monitoreo precisamente de tu frecuencia cardíaca, de todos tus registros de actividad para hacer deporte. Sí que es cierto que es un smartwatch también que lo vas a tener que cargar prácticamente cada 2 días más o menos y te da una experiencia de usuario muy buena. Lo único que no me gusta es que la gestión de notificaciones creo que no es lo mejor y que no podamos, por ejemplo, yo que sé, interactuar aquí hacia los laterales. Cuando accedemos a alguna aplicación no puede volver hacia atrás a no ser que presiones el botón giratorio. Entonces estas son cosas que me dejan un poquito de dudas y por eso yo preferiría quedarme más con el Samsung Galaxy Watch 8. Pero como te digo, son dos de las mejores opciones dentro de cada uno de su propio ecosistema, evidentemente. Y obviamente te las voy a recomendar de lejos, porque si te quieres comprar un Apple Watch, creo que el S3 es la mejor opción. Y si te quieres comprar un reloj de Samsung, creo que este smartwatch es también la mejor opción porque hay pocas diferencias versus la versión Classic. Y la verdad que creo que cuestan bastante poco para todo lo que nos ofrecen. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, hacedme saber en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!